es enviar un mensajito al grupo de las iglesias Santo Getsemaní. Como vete, recordar que no respetamos los feriados. Bienvenidos todos a el estudio nuevamente, y qué bendición es el poder notar sobre todo la presencia de nuestro Dios a través de toda la historia de la creación, ¿no? Y sabemos que aún antes, ¿no? Y no solo la presencia, sino también el control, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos decir, en base a lo que hace un rato compartió el hermano Renato, ¿no? De un terremoto tan fuerte, en realidad más de 8, ¿verdad? Eso es lo que te entendí. Eh, y claro, para nosotros es, uy, ¿qué pasó, no? Como que, y sí, es imprevisto, sí, sorpresivo, inesperado, en fin, todo lo que usted se quiera mencionar. Sin embargo, Dios ya lo sabía. O sea, no que esté, no que se le escapó a Dios, no, Dios ya lo sabía. ¿Sí? No puedo decir que Dios fue quien lo determinó así. A las finales, en alguna forma se puede decir eso, ya que él sabía de esto. No lo sé exactamente, no quiero poner o hablar más de Dios de lo que debemos, pero que a lo que voy es cómo podemos ver a Dios, ¿cierto?, en cada paso de esta su creación, de esta humanidad, los reinos que Dios ya sabía aún antes de tiempo que iban a existir, los castigos también de Dios para su pueblo aún antes de que el pueblo, el pueblo fuese pueblo, ¿sí? Eh, Así que aprendamos por ello a confiar en Dios. Pienso que nosotros muchas veces simplemente más vamos mirando hacia adelante, sin darnos cuenta, oye, pero si hay alguien que manejó bien el pasado, ese alguien fue Dios, el ser humano no necesariamente. Así que si vamos a ir hacia adelante, hacia el futuro, asegurémonos de que estamos revestidos del Señor, revestidos de Dios, con el propósito de seguirle a Él, y que en ello también nosotros sepamos tener vidas que glorifiquen su nombre y que bendigan a otros. Si seguimos con eso del terremoto, ¿no? Supongo que con un terremoto, sí, es algo que ha sido zona donde no vive nadie, ¿no? Pero con un terremoto así, muchas personas fallecerían, diría yo, ¿no? Ah, y mire cuántas almas, ¿no? Que quizás no necesariamente eran creyentes, y tantas almas alrededor nuestro que no necesariamente son creyentes, y nunca sabemos qué es lo que puede pasar con todos, ¿no? Así que Dios también nos utilice en ello, ¿no? Porque si es que nosotros vamos o podemos hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, es acerca de Dios reinando en un inicio y Dios reinando en el final. Y que Él es el que ciertamente va a juzgar a toda la humanidad. Así que sepamos nosotros en ese sentido también ser responsables, ¿no? De mirar a Dios para que Dios nos utilice a nosotros en la manera que lo considere o lo crea conveniente. Vamos con Esdras, ¿sí? Nuevamente vamos a leer el capítulo número 1, ¿sí? Los versículos desde el 1 al 4 para recordar en qué estamos, en dónde estamos, y con ello sí podemos ya partir o despegar hacia el futuro en la línea bíblica. Esto es, ¿no?
En el primer año de Ciro, rey de Persia, recuerden, Babilonia había estado en control, Babilonia llevó a Israel hacia el cautiverio, ¿sí? O a Judá, si prefiere ser más exacto. Entonces, cuando Babilonia ya comienza a ceder terreno, es Persia o los medo-persas los que llegan a conquistar también el mundo, y en este caso Babilonia. Y nos dice, ¿no? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, muy bien, El libro sabemos es que, capítulo 1, el 4. sabemos que, a ver, rapidito. Muy bien, sabemos que la primera persona que lideró una expedición de judíos retornando desde Babilonia hacia Jerusalén, fue Zorobabel, ¿no? Con 50.000 personas. Él lideró toda esa expedición de retorno con 50.000 personas. Y recuerden, el propósito de ese retorno era construir casa a Dios. Y ellos iniciaron esto, ¿no? Iniciaron la construcción del templo, y sin duda que debe haber sido, y eso entiendan, ¿sí? Debe haber sido en el mismo lugar en el cual Salomón lo construyó. Los judíos en este sentido tenían que hacer ello. ¿Por qué razón? Porque el lugar en el cual se edificaría un templo no fue destinado por ser humano, sino recuerde usted quién destinó el lugar. El lugar fue destinado por Dios mismo. Hoy en día se piensa que en ese lugar, se tiene por seguro, está edificada la mezquita de Omar, me parece que es. ¿Sí? Eh, pero claro, gente bien intencionada, ¿no? Dice, oye, pero los judíos que no se hagan un problema, no se hagan problema, pues si quieren construir su templo, que lo construyan al ladito, pues, ¿no? Para evitar problemas. Pero sabemos en este aspecto y en este sentido, Dios también sin duda que está tan sumergido en lo suyo, que en este sentido los judíos no van a ceder. Y quizás usted dirá, no, no van a ceder por amor a Dios. No lo sé, en realidad. Pero por lo menos, porque son bien testarudos ellos, son bien de, no, tiene que ser así y va a ser así, ¿no? Insisto, no sé si lo harían por amor a Dios, que quieran edificar ese templo, sino más quizás por amor propio, pero, pero es también lo que tiene que ocurrir, o sea, tiene que ser edificado en ese mismo lugar. Entonces, cuando regresan de Babilonia, no regresan con el sentir simplemente, oye, con tal que nosotros edifiquemos casa a Dios, ¿qué importa dónde? ¿No? No, tenía que ser en el mismo lugar. Así que comienzan a construir, lo primero que construyen fue el altar, ¿no? Para los sacrificios. Después de ello, y esto habíamos hablado ya nosotros, después de ello, la oposición, porque existían por ahí gente que no quería que los judíos edifiquen, ¿no? Porque pensaban, no, estos se van a hacer fuertes, se van a hacer grandes y nos van a subyugar a nosotros. Entonces, viene esa presión y ellos dicen, no, y es un hermoso pasaje porque básicamente era gente que no necesariamente creía en Dios, ¿sí? Pero quería ayudar en la construcción, y los judíos dijeron, no, esto es
básicamente entre nosotros y Dios. Y creo que eso es una gran bendición también para iglesias hoy en día, porque muchas veces nosotros iglesias estamos dispuestos a aceptar la ayuda que viene de fuera. Sí, me refiero a gente que no necesariamente conoce a Dios, gente que no necesariamente es de iglesia, pero que tienen una buena visión de cómo manejar, ¿no? Lo social, ¿no? O que la gente venga y nosotros tenemos que tener, no, 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 ya tenemos una cabeza y esa cabeza es Jesús. Y por lo tanto, como iglesias debemos nosotros aprender a hacer las cosas conforme a Jesús, no necesariamente conforme a lo que quizás el mundo quiera invitarnos a hacer, porque recuerde, el Señor proveyó a la iglesia de su Santo Espíritu como el Consolador, para que ese Santo Espíritu sea quien conduzca, quien guíe, quien dirija, y no existe ser más capaz que el Espíritu Santo para entender qué es lo que este mundo necesita, porque a veces se nos dice, ustedes tienen que conocer mejor al mundo, ¿sí? Y dejemos que el Espíritu Santo se encargue de ayudarnos en ello. ¿Ve? Entonces, simplemente aprendamos nosotros a permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Entonces, esta construcción se detuvo por 14 años, más o menos, se piensa, y es allí donde Ageo, y hemos leído este pasaje nosotros la semana pasada nos reunimos. Por estos feriados me da la impresión de que hace 2 semanas que no nos reunimos. Sí, sí nos hemos reunido, ¿verdad? ¿O no? Hasta ustedes están dudando, creo. Y hasta ustedes están dudando, como sí, me parece. Sí, sí, nos reunimos. Entonces, como 14 años ocurrió de que se detuvo la obra, producto de la oposición, y vino Ageo, ¿no? Y ese Ageo predica ese hermoso mensaje en su libro que está en el primer capítulo, donde dice, pues, meditad bien sobre vuestros caminos, que es tiempo para que ustedes construyan sus casas, todas bien adornadas, bien decoradas, y no tienen tiempo para construir casa a Dios. Y hermanos, nos ocurre a nosotros. Usted y yo estamos tan sumergidos en lo nuestro que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para el cuerpo de Jesús. No tenemos tiempo para la casa de Dios, para edificar casa al Señor. Así que sí vino y trajo ese aliento, esa palabra que halló oídos, ¿no? Encontró oídos dispuestos no solo a escuchar, sino también a obedecer. Y por ende es que se reinicia la construcción. Si usted puede dar una miradita en Esdras, en el capítulo número 5, ¿sí? Dice versículo 1, ¿no? A partir del versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Entonces comienza la reconstrucción. Más adelante se nos habla también respecto a que el templo es completado en el capítulo número 6. Si presta atención usted, versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosanae y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Yo le recomiendo que trate usted de leer Esdras, pero ya bajo el entendimiento de, o sea, en qué parte de la historia este libro fue predicado o en su defecto fue profetizado, ¿sí? Tiene muchísimo más sentido. ¿Sí? Porque si usted simplemente lee Esdras sin entender un poquito de la historia,
se va a sentir como que, como decimos muchas veces, como en la luna, ¿no? No sé cómo se siente uno en la luna, pero no, así decimos, ¿no? Como, sentimos como en la luna. Ah, pero acá ya tiene sentido. Ah, o sea que Esdras está, ok, está hablando aquí. Por ejemplo, Esdras comienza con el capítulo 1, o sí, hablando de Ciro, pero entiéndase que Esdras no estuvo en Jerusalén en ese entonces. Esdras, en realidad, y esto es bastante interesante, Esdras llega o lidera la segunda expedición de judíos desde Babilonia hacia Judá entre 78 a 91 años después de Zorobabel. Sí, o sea que en realidad Esdras lo que hace es más bien comienza a indagar porque era un escriba erudito, ¿sí? Y comienza a escribir la historia de lo que había pasado después que llegó. Y también con ello trajo mensajes de Dios para el pueblo. Así que es es increíble, impresionante en realidad lo que hace Esdras. Entonces, Esdras viene, ¿sí? Más o menos decía, sí, unos 78, y hay diferencias acá entre los entendidos, 78 años, 91, eso es bastante, ¿no? Es toda una vida. A mí es como que o sea, quizás Esdras no había nacido cuando, cuando salieron el primer grupo con Zorobabel, ¿no? Pero mire usted cómo es que Dios lo utiliza. Así que eso es lo que hace. Versículo 15 del capítulo número 6 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, perdón, que era el sexto año del reinado del rey Darío. O sea, recuerde, ya estamos hablando de otro rey. El que los envió fue Ciro, ¿verdad? Entonces, Ciro y después Darío. Por eso estamos hablando de que la obra se reinició unos 14 años después de que fue obstaculizada la cosa. Ujú. Así que tengamos ello. Y también pues dedican esto. Y algo muy interesante que la verdad que no me acuerdo exactamente dónde está. No sé si está en Esdras o en Zacarías. ah, pero bueno, lo cierto es que el pueblo se goza, ¿no? En la dedicación, ¿no? del templo, porque la dedicación se encuentra en el capítulo 6 de Esdras, versículos 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Qué tremenda parrillada que se tiene. Así, y pusieron, no, no, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y luego celebran la Pascua. Pero decía, hay un pasaje en el cual dice, sí, hubo mucho gozo, mucha algarabía, pero a la vez también mucha pena. O sea, ¿por qué razón? Porque ellos estaban, o sea, por lo menos algunos, tampoco diría que muchos, ¿sí? Los que tenían mayor de 70 años, 80 años quizás, ¿sí? Se acordaban todavía de la gloria del templo de Salomón, ¿sí? Entonces ellos comparaban y decían, no, no, que claro, uno humanamente hablando quizás lo entendería, pero entiéndase que muchas veces en razón nosotros de querer que las cosas sean iguales, perdemos mucho de Dios. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, este templo era, llamémosle bastante básico, comparado con el de Salomón, pero eso no significaba que Dios no estaba.
Me dejo entender, o sea, en este templo Dios estaba. Dios es quien les había dicho, oye, construyanlo. Pero muchas veces nosotros, ¿no? O sea, sí decimos o queremos, sí, Dios que esté involucrado, pero pensamos que va a estar involucrado siempre y cuando las cosas salgan a la manera como nosotros lo percibimos. ¿Entiendes? Lo importante del servicio a Dios es hacer lo que Dios nos dice. Los resultados no necesariamente tienen que ser tan atractivos como nuestra mente quisiera percibir, ¿sí? Sino que las cosas se hagan conforme Dios quiere que lo hagan. Y esto es algo que viene a mi mente en estos momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotras iglesias, hacemos nuestros servicios de aniversario, ¿no? O sea, pensamos que está hermoso solo cuando se llena de gente, o cuando, ¡ay, qué dicha, que cómo nos ha bendecido Dios! Pero entiéndase que si se hace en Dios, o sea, si en verdad es Dios quien guía, así hayan pocos, Dios está allí. Pero insisto, más nos dejamos nosotros llevar por lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos. Así que tengamos mucho cuidado también con ello. ¿Ve? El hecho de que, humanamente hablando, permítame exponerlo de esta forma, veamos las cosas con pena o en su defecto hasta demos pena, ¿sí? No significa que Dios no está. Si nosotros seguimos a Él, obedecemos a Él, Dios va a estar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Porque siempre nosotros pensamos que no, Dios está si las cosas salen como nosotros queremos, si las cosas salen como nosotros nos gusta. No necesariamente. Ojalá que haya coincidencia en ambos pareceres, pero entiéndase, la idea es que por sobre todo obedezcamos a Dios. Es decir, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Vamos rapidito aquí a compartir A ver, pantalla. dígame. Sí, Doctor, adelante, hermano. lo que estaba estudiando ahí es que le dieron para que construyeran el templo, creo que era una madera, me parece, viva me parece, no, pero construyeron sus casas. Entonces, ahí donde llama la atención, ¿no? Geo le dice, ¿por qué están construyendo sus casas ustedes y no están construyendo su templo? Entonces ahí vemos que ahí está la desobediencia del pueblo judío, Ajá. que no estaba haciendo caso a eso, ¿no? Entonces, Sí, eso, cuando justo eso lo habíamos, lo habíamos conversado, sí, hace un rato. Recuerden, por eso es que vino, ¿no? Ageo. Ageo les dice, oye, ustedes están que construyen sus casas, pero no la casa de Dios. Tienen tiempo para construir sus casas, pero no la casa de Dios. Y por eso les dice, ustedes siembran y no ciegan. No se abrigan, no se ponen ropas, pero no se abrigan. Ganan dinero, pero sus bolsillos están rotos, ¿no? Sus sacos están rotos. Es como que, ese cabrón. Y es porque no están haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan. Ujú, definitivamente, hermano. Ujú. Muy bien. Aquí rápidamente las tres, si usted presta atención acá, a ver, déjeme ver cómo hago esto. Aquí creo, ¿no? Acá, las tres expediciones. ¿Sí? Las tres expediciones. La primera, Zorobabel. La segunda, Esdras. Y la última fue Nehemías. Zorobabel, cuando Ciro da el decreto, primer año del reinado de Ciro. Esdras, 78 años después, una vez más, hay diferencias de opiniones al respecto. Van desde 78 hasta quizás 91 años después. Pero es muy interesante, definitivamente, sí, porque uno diría, oye, pero yo pensé que Esdras estuvo ahí por la forma como lo narra todo, ¿no? Porque da la impresión, oye, este debe haber estado ahí. No necesariamente en esos primeros 78 años. No, no estuvo eso. Y 14 años después de Esdras
vino Nehemías. Y Nehemías, sí, sí, por favor, abre usted sus Biblias en Nehemías. Nehemías, en el capítulo número 1, ¿sí? Muy interesante, por cierto. eh, Dice, entre otras cosas, lo siguiente. Miren, el capítulo 1 de Nehemías, comenzando con el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Recuerda, el templo ya estaba hecho. Sí, el templo ya estaba hecho. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, esto es, Nehemías estaba en Susa, sí, la capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, no importa, o sea, no importa dónde estén, dice, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo diría amén por esto, sí, no solo por lo que ocurrió con Israel, sino que también nos hace comprender, ¿no? Respecto a la resurrección, no importa dónde estén nuestras cenizas, no importa dónde estén, no, el polvo nuestro, sí, Dios nos va a recoger de donde sea y nos va a hacer resucitar. Luego dice. Más adelante, sí, versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, Nehemías no era uno de los hombres cultos, a diferencia, por ejemplo, de Daniel, ¿no? Daniel en su tiempo era un hombre culto, un hombre también muy respetado dentro de la comunidad babilónica, era una autoridad. Nehemías, no, Nehemías era un copero. ¿Qué significa un copero? Que lo cogía a copazos al rey. No, o sea, que le servía, ¿no? Le servía la copa. ¿Sí? Y esto significa que le servía, pero antes de dársela al rey, la probaba, ¿sí? Con el propósito de que certifique si el vino que el rey iba a tomar estaba envenenado o no. Entonces, ¿qué tal trabajo el del hombre, ¿no? Pero de mucha confianza también. ¿Sí? Entonces es Nehemías quien le dice al rey, oye, mira, eso está pasando allá, mi pueblo está sin nada. Y el rey le dice, ok, anda, anda. Pero también le dice rey, ¿no? Artajerjes, en el capítulo 2 versículo 1, lo vio triste, dice, ¿no? Y le dijo, pues, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué pides? En el versículo 4. Oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, pesa más, ¿verdad? Ya si la reina estaba ahí, pesaba más la cosa. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y bueno, fue así, ¿no? Se le mandaron que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad. Y bueno, todo eso. Entonces, lo que hizo en todo caso Nehemías fue el construir el muro alrededor de Jerusalén. O sea, que ya estaba el templo, sí. Ya gente había, ¿no?, construido sus casas, pero no había muro. ¿Qué significaba ello? Para ellos significaba no había protección. Y como que, como dice, le habían dado a él el informe. O sea, no están bien, no están bien las cosas. Y por eso es que necesitaban ese tipo de ayuda. Y eso es lo que también hace Nehemías, y es un hermoso libro también, ¿sí? Restaura los, los muros de Jerusalén. Y bueno, llegamos básicamente a Malaquías, y con Malaquías, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, adivine, eh, se acaba el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí está Ageo, mire usted, Ageo, más adelante también Zacarías, ¿sí? Y luego tenemos a Malaquías. Y con Malaquías se acaba el Antiguo Testamento. Pero también, permítame aquí, con Malaquías o después de Malaquías, se cumple algo que el Señor dijo al pueblo, y lo dijo aún antes del exilio, sí, aún antes del exilio. Si alguno de ustedes pudiese buscar Amós, capítulos, capítulo 8, Amós, sí, capítulo 8, o si alguien lo puede dar de memoria también, Amós en el capítulo número 8, versículos 11 y 12. Alguien que por favor lo tenga. ¿Hay alguien? En voz alta, claro está. Pastor, Amos, ¿qué? Amós 8. Ocho. Ujú, ¿Ya? Versículo. versículos 11 y 12. Yo, pastor. Por favor, vaya. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. 11 y 12. Sí, está bien. Hasta ahí nada más, hermano. Muchas gracias. A ver, rapidito aquí. ¿Qué es lo que pasa después de Malaquías? Es que se cumple esta profecía. Es una hambre, pero hambre de la palabra de Dios, una sequía de la palabra de Dios. Y que se entiende, aquí lo ponemos, a ver, ahí, ¿dónde se fue? Acá. Aquí lo tenemos, se entiende que acá, silent years significa silencio, años silenciosos, ¿no? Años de silencio. O sea, no existió, sí, ningún escritural, valga la redundancia, es divino en todo caso, desde Malaquías hasta Mateo. ¿Por cuántos años? 400
Disculpen los números y todo eso. Oh, 400 años. Por 400 años es que hubo un silencio respecto a la palabra de Dios. Muchas cosas pasaron en esos 400 años. Grandes cosas pasaron en esos 400 años. Dentro de ellos, sí, obviamente, el hecho de que Dios no se manifestó en forma pública a la gente. Por eso es que cuando, a ver, Dios se le presenta no a Elizabeth, al papá, ¿cómo se llama el papá de Juan el Bautista? Ayúdenme. Zacarías. Zacarías, muchas gracias, hermana. Zacarías, ¿verdad? Zacarías se sorprendió. ¿Eh? Cuando también el ángel se le presenta a María, se espantó, ¿sí? Porque ya no era como. ¿Eh? Entonces, es más, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, Jesús también viene después a predicar y le era difícil a la gente creer. ¿Por qué? Porque 400 años que Dios no se había manifestado en forma pública, en forma oral, ¿sí? Entonces, no piensen ustedes que ellos simplemente no creyeron en Jesús porque ellos no tenían ganas. No, no, o sea, humanamente hablando era difícil, ¿sí? O sea, de pronto hay 400 años de silencio y tú vienes a decirnos que vienes de parte de Dios, o sea, demuéstranos. Por eso es que, por eso lo de los milagros, ¿no? Por eso lo de los de las señales, porque tenía que demostrar, y la única forma era demostrándolo a través de señales, de prodigios, y obviamente el poder de la palabra también. Ahora, dentro de esos 400 años, sí, dentro de esos 400 años de silencio, en la historia también de la humanidad, déjeme regreso aquí, ocurrieron grandes cosas, ¿no? Entre ellas, Grecia, ¿no? ¿Se acuerda usted de Alejandro Magno? Alejandro el Grande conquista el mundo y no solo conquista el mundo, sino que trató de educar al mundo, ¿no? Por lo menos le dio un lenguaje universal, que fue el lenguaje griego, y que con ello, cierto, ayudó a que cuando venga Jesús, eh, la forma de comunicarse era un poquito más sencilla para todos, ¿no? Se podía comunicar. Después de Alejandro vino Roma y una de las cosas que hizo Roma es, ¿se acuerda usted de aquel dicho, todos los caminos conducen hacia Roma? ¿Sí? ¿Por qué cree usted que ese dicho existe? Algunos de ustedes, ¿se acuerdan ustedes, saben ustedes por qué existe? Bueno, porque Roma hizo lo que se llama para nosotros ya las carreteras comerciales, y muy bien para el tiempo, ¿no? O sea, muy bien diseñadas y construidas. Y casualmente todas esas carreteras, ¿sí? Se interceptaban y conducían a Roma. O sea, lo podían llevar uno hacia Roma. Pues eso también hizo un poquito más fácil. Sí, el transporte y también el poder, ¿no? Ir de un lugar a otro en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Entonces, como que bien dice, ¿no? En Gálatas dice la Biblia, ¿no? En el tiempo, no dice perfecto, pero esperado, ¿no? O sea, Jesús llegó en el momento en que cierto era el momento propicio. Es que Jesús vino a este mundo, ni antes ni después. Jesús vino cuando debió decir, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no vino antes? O ¿por qué no vino después, en todo caso, ¿no? Que ya hayan pasado los romanos. No, no, Jesús vino en el momento propicio. Y lo mismo también cuando Él venga, pues, y cuando Él regrese, Jesús también va a venir ah, en el momento oportuno. Durante el tiempo, o sea, desde que, a ver,
Israel fue llevado, o Judea fue llevado, Judá fue llevado hacia la cautividad, Israel siempre ha estado bajo el dominio de algún reino. Babilonia, ah, los persas, ¿no? Después los griegos, Roma, ¿sí? Pero entre los griegos y Roma hubo un tiempo de independencia. Lo que pasa es que cuando Alejandro, y aquí creo que tengo una, a ver, déjeme, sí, 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 aquí tengo una, algo que puedo compartirlo. Ya, ya, aquí lo- A ver, cuando, a ver, cuando Alejandro Magno fallece, ¿no? A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se repartió entre sus generales. O sea, Alejandro Magno no tuvo un heredero y él tuvo cuatro muy buenos generales que le ayudaron muchísimo. Entonces, ellos se dividieron el reino. Alejandro les había dado por herencia eso, supongo. Ellos heredaron el reino o se distribuyeron el reino con el propósito de ayudar, sin embargo, se hicieron dueños de ese reino, ¿no? O de esa sección del reino. Uno de ellos fue casualmente Ptolomeo, acá está Ptolomeo, quien se hizo cargo de Egipto, ¿no? Toda la zona de Egipto y aún también Jerusalén, ¿sí? El otro se llamó Seleuco, está acá, que más se hizo a cargo de Siria, que está sobre Galilea, ¿sí? Y también Lisímaco, que este era el Asia Menor, y Casandro, que era pues Grecia o Europa también. Pero aquí estuvo el problema. Mire usted, aquí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque Jerusalén estuvo por acá. Y este Ptolomeo y Seleuco paraban como que en cuanto a poder jugando ping-pong con esta zona, con Jerusalén. No que es mío, no que es tuyo, no que es mío. Así que todo dependía de quién era el más fuerte. Hasta que apareció un hombre llamado Antíoco Epifanio, que hizo que Israel y sobre todo Jerusalén caiga bajo sus manos y fue muy fuerte con los judíos. Profanó el templo. Es más, construyó una estatua de Zeus, me parece que es en el templo mismo, y en el altar, sí, en el altar de Dios, este hombre también ofreció ah, una cerda para ser ofrecida en holocausto. Y usted sabe que el cerdo era un animal inmundo, profano. Entonces, esto hizo que una familia de Israel, los macabeos, se levanten contra Antíoco y el pueblo le siguió. Finalmente lograron ellos, y aquí hay una fecha muy interesante, ¿sí? Aquí hay una fecha muy interesante. Ellos lograron independizarse, reconstruyeron o limpiaron el templo, reconstruyeron lo que serían las ceremonias y todo ello. Pero dice lo siguiente, ¿sí? En diciembre del año, perdón, en el 25 de diciembre del año 1600, muy, estoy mal. El 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo, el templo fue rededicado para la adoración a Dios. Y esta ocasión se hizo, ¿no? Fue inmortalizada para los judíos con la fiesta de la dedicación. O sea, cuando esta familia llega a liberar, ¿no? A los judíos de Seleuco, de Antíoco, en todo caso, Epifanes, es que rededica, ¿no? Y esto fue una batalla, no piensen que simplemente ocurrió en unos días nada más, no, no. Rededica el templo un 25 de diciembre, ¿de qué año? 165 me parece.
¿sí? Eh, y si usted lee Juan capítulo número 10 versículo 22, quizás esa lectura va a tener mayor significado ahora que usted está entendiendo lo de la fiesta de la dedicación. Alguno de ustedes que por favor le dé lectura a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo número 10 versículo 22. Pastor, Dale, hermana. celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Muchas Estamos- gracias. Ujú. Sí, muchas gracias. Dos cositas ahí nada más, ¿eh? Dice la fiesta de la dedicación. ¿Dónde nace esa fiesta? Bueno, en lo que estamos hablando. ¿Sí? Y lo otro que se menciona allí, hermana Claudia, mencionaste, y era invierno, ¿no? O sea, ¿en qué día se celebraba? Más o menos el 25 de diciembre. Era invierno. ¿Qué significa ello? Y esto ya es una conclusión. Que es casi imposible de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, ¿sí? Era invierno. Y los inviernos son muy, pero muy fuertes, muy intensos, como para que pastores estén no en el campo, porque cuando los ángeles se presentaron, el ángel se presentó, ¿dónde estaban los pastores? En el campo, y en la noche. Era imposible que que se haga eso en invierno. Así que dos cosas nuevamente. En ese versículo se nos habla de la fiesta de la dedicación. Ahora usted ya lo entiende. Ah, ok, esto se refiere a tal cosa, ¿no? No es una de las fiestas del Pentateuco, ¿sí? Es una de las fiestas que nació con el esfuerzo de los macabeos, ¿no? ¿Sí? Pero aún así no hubo tampoco manifestación divina en ese tiempo, ¿sí? Simplemente ocurrió ello. No que Dios le haya dicho a los macabeos, oye, ustedes vayan para acá, vayan. No, 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 no hubo tal cosa, ¿sí? Simplemente era esa convicción en el corazón, quizás. Pero repito también con ese versículo de Juan 10:22, era invierno, ¿sí? Es imposible. Claro, ahí no dice la fecha en Juan 10:22, pero ya sabemos cuándo era la fecha, ¿no? Sí, ya sabemos cuándo era. Entonces era ello. Ujú. Adelante, hermana Melinda. Buenas noches, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Los judíos tienen una celebración en diciembre hasta la actualidad, Hanukkah o algo así? ¿Tiene que Mónica. ver con esto que se está mencionando? Me parece que sí, tendría Tiene que ver con velas, tengo entendido. ¿Perdón? Tiene que ver con velas. Con velas, la Sí. dedicación, ya, creo que sí es esto, pero déjeme confirmar en todo caso. ¿Ok? Porque también se conoce como la fiesta de las luces, ¿no? Entonces, sí, me parece que tiene que ver con esto. Entonces, eso es lo que pasa. Y por ese tiempo de más o menos unos 100 años, déjeme cierro acá, por ese tiempo de 100 años, Israel logró lo que se llamaría una etapa de independencia, ¿sí? Porque ya nadie hasta que llega Roma, ¿no? Es más, Roma como que le ayuda a los judíos también contra los seleucos, pero Roma era peor que los seleucos. Sí, era ciertamente, como dice la Biblia, pues todo que acababa con todo, ¿no? Y eso es lo que llegó haciendo Roma, lo cual hablaremos de ello un poquito más adelante, ya introduciéndonos en el Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Pastor, ah, ¿por qué ahora o de qué manera podríamos entender que nuestra época no es de nuevo una temporada de silencio de parte de Dios? En el sentido de que ya nadie lo oye o entendemos que ya no Ah, ok, de esa ok, manera. ok. ¿Cómo Una, alguien puede entender de que no es un tiempo de silencio de su parte? este tiempo se refiere. Bueno, uno porque tenemos la palabra completa. Y ahora tenemos la cambio. En el pasado no era necesariamente así, era que se daba por partes, pero ahora ya lo tenemos todo completo.
Y sabemos que el Señor ya ha enseñado y ha dicho, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no a través de necesariamente manifestaciones, pero sí el Espíritu Santo guiando a su iglesia, ¿no? Y vendría a ser pastor, o sea, es con seguridad toda la revelación de Apocalipsis, que viene a decirte esto, con esto ya es todo. Ah, con todo. Sí, sí, sí. O sea, todo el Nuevo Testamento. Todo, Claro, ya, hasta Apocalipsis. ¿No? sí, o sea, se dice ya no hay más. Hasta. Ujú. Por lo menos todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabemos, no que sepamos cuándo va a venir el Señor, ¿no? Cosas por eso, no, todo lo que necesitamos ya está completo. El Señor no va a revelar nada más, ¿sí? Como muchos quizás pretenden que sí. No, ya no hay. Tenemos nosotros la revelación completa. Ajá. Y en este aspecto, entiéndase, sí, que estamos mejor equipados hoy que lo que estuvieron los del Antiguo Testamento. Aún los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, porque no tenían todo completo. Ya con el tiempo el Señor lo ha permitido, ¿no? Así que no necesitamos saber más. Lo que necesitamos es sí creer y obedecer más. Eso sí necesitamos. Ujú. ¿Alguien más, hermanos? Algo más. Pastor, para decirle cosas, que los tiempos de los macabeos, de ahí se basan la Iglesia Católica sacan sus libros apócrifos y se Ah, basan claro, ¿no? en esos 400 años en realidad, no En solo esos eso. 400 años, claro. Ujú, Entonces, ujú. pero esos 400 años eran solamente historias. Ya. No se ve de que era de algo, una Eh, revelación de Dios, ¿no? claro, era histórico, pero no una revelación divina. Bien. Claro. No que esté, no que todo esté mal, pero había de todo también. Claro, Habían cosas buenas, habían cosas malas, habían cosas, sueños, leyendas, qué sé yo. es como una historia nada más, pero no es Ajá, ajá, creación divina. ajá. Y Y la algo, otra es, sí, sí. disculpe, sí, dale, dale. Y la otra es de que Edras, él recopiló el canon, Ujú. lo, Bien, buen recopiló el dato. canon y lo cuidó y lo trajo a jugar. ¿Ya, Ujú. pastor? Buen dato. Sí. Muchas gracias, hermano. Algo que iba a agregar es que a ver, durante la revuelta se llama, ¿no? O la revolución macabea, hubo unidad en Israel, pero ya con el tiempo, porque dije, más o menos gozaron de unos 100 años de independencia, ¿no? Pero con el tiempo eso fue cediendo, ya comenzaron las divisiones, y por ahí es que nacieron sobre todo los grandes grupos políticos religiosos, ¿no? Los fariseos, los saduceos y los senios también. Y quizás hasta los celotes, pero ya los celotes eran algo distinto. ¿Algo más o alguien más, hermano? Y bueno, con Roma ya en poder, y vamos a hablar un poquitito de Roma la siguiente semana, como introduciéndonos al Nuevo Testamento, con eso ya comenzamos a ver, ¿cierto?, cómo es que el Señor comienza a trabajar para que venga su Mesías en un mundo tan necesitado y tan maltratado y que lamentablemente sigue así, ¿no? Vino Jesús bajo esas circunstancias. Nos despedimos, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo, un buen estudio en lo que a mí respecta y espero que también para ustedes haya sido de mucha bendición. ¿No? Nos